Esta es la gráfica del ejercicio. Tratamos de encontrar, por lo tanto, la distancia entre A y B. Y para ello planteamos tres métodos. El método exacto, mediante cálculo de integración. D dice la distancia entre A a B, método exacto, y se trata de hallar una integral entre A y B de la función f de x que representa aquella que une A con B. El segundo método es el método de las secantes. Esas secantes están indicadas mediante las semirrectas que partiendo de A están curva de x en este punto, la recta, la función, luego la semirrecta, y consecuentemente la distancia entre A y B a través de este método, el método de las secantes, será igual a la sumatoria de cuatro semirrectas. La primera, R1, R2, R3 y R4, de esta forma, o mediante el método de las tangentes, que son las semirrectas en color rojo. En este caso, lo que hacemos es trazar una tangente a partir de A, una tangente a la función. Aprovechamos de este punto para trazar una tangente. Luego aprovechamos de este punto para trazar una tercera tangente. Aprovechamos de este punto para trazar una cuarta tangente a la función y finalmente la última tangente. Entonces tenemos una serie de semirrectas, en total 5 semirrectas, 1, 2, 3, 4 y 5, cuyos valores vamos a sumar. De esta manera tendremos la distancia entre A y B mediante el método de las tangentes. Bien, considero que resolver el problema de esta manera no es ningún inconveniente. Tenemos todos los conocimientos necesarios para poder trazar tanto las semirrectas en color negro como las semirrectas en color rojo. Solo habrá que tomar una decisión. ¿Dónde ubicamos este punto, el segundo punto y el tercero? De principio podemos decir, hacemos una ubicación más o menos arbitraria. No hay una norma, una regla para la ubicación de estos puntos. Pero, como ustedes podrán observar, más o menos las de mis ejes R1, R2, R3 y R4 son de una magnitud semejante. Y eso es razonable para poder ubicar
estos 3 puntos. Y a partir de esos 3 puntos tendremos las secantes y asimismo tendremos las tangentes. El resto será motivo de cálculo, podemos hacer eso manualmente, y tenemos los conocimientos necesarios para poder trabajar, para poder calcular los 3 valores. Por simple inspección, podemos concluir que las distancias calculadas cumplen la siguiente relación de desigualdad, por simple inspección. La distancia entre A y B por el método exacto es menor a la distancia calculada por el método de las tangentes. Es menor. Y en el otro caso, la distancia B calculada por método exacto es mayor a la distancia calculada por el método de las secantes. Por lo tanto, los métodos de la secante y tangente son discretizaciones al problema continuo resuelto mediante un método de la matemática tradicional que se llama proceso de integración. Si tomamos el gráfico anterior, pues una forma de discretización nos muestra la siguiente figura. En este gráfico, lo único que hemos hecho es trazar semirrectas perpendiculares al eje de las abscisas por el punto A, segundo, tercero, cuarto y quinto punto. Y el resultado de trazar esas semirrectas es lo que estamos viendo acá en color verde. Que nos muestra una secuencia de valores X a distancias irregulares. Esto, comparativo con esto, el paso de X2 a X3, el retorno a X4. Y además, como podemos observar, un retroceso entre X3 y X4, que dificulta el establecer un proceso de cálculo numérico uniforme, evitando el proponer un algoritmo aceptable y práctico. Nuestro propósito a lo largo de nuestra materia, en definitiva, siempre será el de obtener algún algoritmo, como dijimos o decimos aquí, aceptable y práctico. Por todo lo anotado, se plantea una secuencia de discretización uniforme según la gráfica siguiente. O sea, no queremos ir de esta manera, porque complica nuestro escenario de trabajo, ¿no es cierto? Complica nuestro escenario de trabajo y no lo hace práctico. No lo hace práctico. Entonces, a cambio de un proceso de discretización de esta manera, lo que hacemos es proponer
proceso de discretización diferente. Y ese proceso está mostrado en este gráfico. Se ha corregido un poco la ubicación de los puntos A y B, cuyas coordenadas, por supuesto, conocemos para el punto A, x sub 0 y y sub 0, y para el punto B, x sub m y y sub m. Y visiblemente podemos observar aquí que estamos aplicando el método de las tangentes, muy parecido a esto, pero no igual. ¿Y por qué no igual? Porque a partir del punto A y el punto B, lo que hacemos es trazar unas semirrectas perpendiculares al eje de las abscisas, ubicadas de manera distribuida, con separaciones absolutamente constantes. Y a la separación vamos a llamar H. Aquí tendríamos H, 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 y al llegar también H, 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 y hemos llegado a la perpendicular que pasa por B. Decíamos que el trazado de las tangentes no se asemeja a este escenario. Es diferente. ¿En qué consiste? Trazamos la primera tangente a la función f, ¿no es cierto? A la función f que pasa por A. Esa tangente se intersecta con esta primera semirrecta en este punto visiblemente identificado. Conocido este punto, trazamos una nueva tangente a la función f, pero trasladada al punto de intersección hallado. Entonces tenemos esta semirrecta, tangente a la función pero trasladada. Hallamos este punto y trazamos una nueva tangente. En la intersección, la siguiente tangente. Y así sucesivamente a lo largo de nuestra gráfica. Podemos observar que acá tenemos las últimas tres tangentes, una, dos y la última tangente que intersecta a la vertical por el punto B. Si nosotros analizamos muy rápidamente este proceso, vamos a encontrar que cuando salimos de A, nunca más vamos a tocar, intersectar la función f. Y al finalizar el proceso, tampoco lo vamos a hacer. La vertical vamos a intersectar en este punto y de esta manera, trazando una paralela al eje de las abscisas, vamos a encontrar a esto que llamamos delta y sub m y que vamos a denominar como error total acumulado. En los m pasos, porque aquí hay un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, m pasos. Y para mostrar que a partir del primer paso ya tenemos presencia de delta, estamos mostrando este valor
¿no es cierto? Ya estamos encontrando este valor. Al haber avanzado, hemos llegado a este punto. Hubiéramos querido llegar aquí, pero eso no es posible. Entonces, de por sí, aquí ya tendremos un delta, al cual podemos llamar delta y sub 1, mientras en el paso m, delta y sub n. Con lo que este esquema considero que está absolutamente claro. Y para poder analizar de manera generalizada, pues proponemos dibujar este sector inmediatamente acá. Lo que está en círculo, estamos dibujando aquí, con todos los elementos que conforman este gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Hemos llegado a la abscisa x sub k, estamos trazando esta tangente que se ve aquí, tangente a la función, pero trasladada a este punto, es exactamente igual a este. Y este es la tangente trasladada. Entonces tenemos un YK. Hubiéramos querido llegar a delta YK más 1, pero no es posible. Pero no es posible. Entonces, en la llegada a delta YK, en realidad es la llegada a este punto que es YK asterisco. Anotamos YK asterisco para significar que es un valor aproximado. En la diferencia de YK menos YK asterisco hay un delta YK. Y cuando aquí trazamos esta tangente, también hay una diferencia entre YK más 1 menos YK más 1 asterisco, que genera el error delta YK más 1. Ahí justamente hemos trazado esta tangente. Entonces, este gráfico es una representación fidedigna, exacta, de este escenario en sí. El título de la figura dice: esquema del paso del método del paso de k ésimo al k más un ésimo. Teniendo en cuenta que la función, esta función, podemos representarla de la siguiente manera: de y respecto de x igual a f de x, interpretando la representación geométrica del método. Matemáticamente decimos, la tangente de este ángulo es igual a al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es YK más 1 asterisco, todo este valor, menos YK asterisco. Ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es H. Por lo tanto, con absoluta seguridad y claridad, podemos decir que eso es igual a la tangente de teta. Bien, observamos estos dos elementos. Tangente de teta, su representación, ¿no es cierto? Y también observamos que
esta tangente es igual a la derivada de y respecto de x, y a eso nosotros hemos denominado f de y x. Pero como la función estamos aplicando en y k asterisco, pues no tenemos otra alternativa que escribir y k asterisco, coma xk. A partir de esto nos olvidamos de tangente de θ. Cumplió su objetivo y nos enfocamos a esta igualdad. Podemos pasar h al segundo miembro y diremos que esta es para nosotros la ecuación 1. Esta ecuación 1 se ve complementada con dos valores. Primero, delta yk más 1, que está aquí, que es igual a yk más 1 menos yk más 1, pero asterisco. Eso decimos acá. Y lo mismo aquí, delta yk es igual a yk menos yk asterisco. Por lo tanto, la ecuación 1 complementada por las ecuaciones 2 representan de manera clara y matemática del método de delta y más 1. Perdón, delta y sub m. Hasta acá tenemos algún inconveniente. ¿Está todo claro? Bien, supongo que está claro. Nadie dice absolutamente nada. Una pregunta, por favor. Buenas tardes. ¿Por qué en la ¿Cómo se función... llama? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo me llamo Leonel Góngora. ¿Ya? Ok, a ver. ¿Por qué en la función se le coloca yk asterisco? Esa parte no entendí muy bien. Arriba de la ecuación No, 1. acérquese al micrófono, no lo he entendido. A ver, por favor. Arriba de la ecuación 1, en la función se le Sí. coloca yk asterisco. ¿Eso podría volver a explicar? Por favor, ¿por qué coloca yk asterisco? En vez de simplemente y. Porque eso dice el gráfico. Eso dice el gráfico. En la aplicación del método de las tangentes, esta semirrecta es tangente a la función y la aplicación del método se realiza a partir de yk asterisco, porque este es un valor aproximado a yk. Y cuando intersecto la vertical, que pasa por x sub k más 1 igual a h, entonces esta tangente intersecta en este punto a esta vertical. Y como no he llegado al valor exacto que se llama yk más 1, estoy llegando a un valor aproximado que le estoy nombrando yk más 1 asterisco. Entonces, la diferencia entre yk más 1 asterisco menos yk es este cateto, al cual vamos a llamar cateto opuesto. Cateto opuesto dividido entre cateto adyacente
Eso se llama tangente de este ángulo. Y eso es igual a la función f en y asterisco xk, ya que estoy definiendo de manera previa de que la función entre este punto y este punto, que lo vemos acá en línea gruesa, es igual a dy respecto de x, igual a fyx. ¿Respondo a su pregunta? Ahora sí entendí mejor. Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, el método que estoy aplicando a lo largo desde A hasta B, estoy en este sector particularizando, pero desde el punto x sub k hasta el punto x sub k más 1, estableciendo todos los elementos geométricos necesarios y con sus correspondientes valores. YK, delta YK, YK asterisco, YK más 1, delta YK más 1 y YK más 1 asterisco. Y en medio de eso, los errores que se van acumulando a lo largo de la aplicación del método, que acá se llama delta YK, y al terminar la aplicación del método, que es esta tangente, delta YK más 1. Consecuentemente, el modelo matemático de este método que podemos observar es un método geométrico, tiene una representación matemática. Y eso está dado por la ecuación 1 complementada con la ecuación 2, que tiene dos partes, primera y segunda parte. Vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Está todo entendido? Bien, este es solamente el inicio, y a partir de esta representación geométrica con su correspondiente representación matemática, vamos a desarrollar. Y por supuesto que a partir de análisis numérico, pues se debe efectuar cálculo numérico, el nombre que ya no es anterior. Entonces, tenemos inmediatamente siguiente paso. ¿Qué dice nuestro siguiente paso? Dice, si intentamos aplicar la ecuación 1, que ya entendemos perfectamente de dónde viene, las verdaderas ordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a este punto, y ahí vamos a trazar la misma tangente semejante. Y eso diremos que es un artificio matemático. Si intentamos aplicar la ecuación 1 a las verdaderas ordenadas, encontramos que se introduce un error adicional que vamos a la ecuación 3.
la ecuación 3, vamos a desarrollar. Y para ello vamos a observar. Si yo trazo esta semirecta intersecto con esta vertical, entonces, como ustedes pueden ver, tengo un miembro de la izquierda de la ecuación 1. Dice más 1 menos y k. En la ecuación 1 dimos y asterisco menos y. En este caso estamos diciendo y más 1 menos y. Podemos sustraer la ecuación 1 de la ecuación 3. Entonces, aquí vamos a tener este valor y vamos a sustraer la ecuación 1. A mano derecha tendremos este valor, ¿no es cierto? Más este valor, y vamos a restar este valor que se encuentra aquí. Entonces, esto significa sustraer ecuación 1 de la ecuación 3. Y ahora vamos a reordenar. Y más 1, traemos acá, este es negativo, y más 1 asterisco. Este es negativo, aquí está y sub k, ¿no es cierto? Y menos por menos más, lo mismo que aquí, menos por menos más, y k asterisco. Observamos que este valor y este sumando tienen un factor común que es h. Y vamos a proceder a extraer ese valor de h y las funciones f quedarán entre corchetes. Y más a la derecha escribiremos delta minúscula k más 1. Bien. Ahora, utilizando la ecuación 2, estas en realidad dos, ecuación en dos partes, vamos a reemplazar en el miembro de la izquierda el paréntesis, que es igual a delta y más 1. Y el siguiente paréntesis es igual a delta y k. Pero este valor de delta y k, que es negativo, vamos a pasar al segundo miembro. Y obviamente pasará con signo positivo. Por otra parte, el valor de y k, vamos a escribir despejando de aquí y k, que será por lo tanto igual a f y k asterisco, que es este, más delta y k. Ahí está, coma xk. Menos f y k asterisco xk más delta minúscula k más 1. Por lo que podemos observar que generar la ecuación 4 no es ningún problema. Hacemos ahora un comentario importante respecto de la ecuación 4. Dice, con lo que hemos obtenido una expresión para delta y k más 1.
el error acumulado después de K más un paso. En términos del error total delta y K, después de K pasos, más, aquí está, más, el error causado por delta y K, efectuando el paso K más 1. Segundo término, empezando por H, ¿verdad? Segundo término en el miembro de la derecha. Y ahora nos referimos a este valor. Y el error introducido debido al truncamiento en la aproximación de series finitas en el paso K más 1. Un nombre bastante rimbombante. Yo diría simplemente error de truncamiento por discretización. Pero le dan un nombre, caramba, espectacular. Y dice, y el error introducido, debido al truncamiento en la aproximación de series finitas en el paso K más 1. Justamente, aquí está, K más 1. Tiene 3 puntos. ¿Qué significa esto? Ya de memoria. El error acumulado hasta el paso K más 1 se llama delta y K más 1. Y escribimos este valor en términos de ¿qué? Del error causado por delta y K. Aquí está. Este es el error en términos del error delta y K. Después de K pasos. Más, por eso lo tengo manchadito, más el error causado por delta y K. Aquí está, efectuando el paso K más 1, segundo término en el miembro de la derecha. Y el error introducido, nos estamos refiriendo a debido al truncamiento en la aproximación de series finitas en el paso K más 1. Entonces, aquí surge una pregunta obvia. Aquí se surge la pregunta. De una manera muy sencilla dice, ¿por qué el segundo sumando es un error causado por delta y K, efectuando el paso K más 1? ¿Por qué? ¿Por qué el K efectuando el paso K más 1, segundo término en este momento manchado? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Tengo 60 asistentes en esta sala virtual.
Buenas tardes, ingeniero. Soy Gabriel Cabredo. Yo creo que es porque estamos trabajando con aproximaciones y las aproximaciones siempre traen un error, quizás. Bueno, al final su palabra quizás es importante. Trata de arreglar una visión que usted tiene, pero que no es la correcta. No es la correcta. El segundo sumando es causado por delta y K, pero lo expresado por usted no es correcto. No se olviden que la ecuación 4 es una ecuación matemática. Es una ecuación matemática. Y todos los elementos y sumandos que tiene esta ecuación se argumentó, la pregunta subsiste. ¿Por qué el segundo sumando es un error, un componente obvio, porque lo que estamos hallando es un error total? ¿Por qué este segundo término es un error causado por delta y K? Bueno, la respuesta es bien sencilla, jóvenes. ¿Por qué el segundo sumando es causado por delta y K? Bien sencillo. Si ustedes observan el corchete, la parte manchadita, ¿verdad? Si ustedes observan en este corchete, si este valor delta y K es cero, ¿cuánto vale el corchete? Si esto es cero, el corchete vale cero, porque aquí la función es positiva y aquí la función es negativa. Ambas son iguales si delta y K es cero. Entonces, el error del segundo sumando, el segundo sumando, es un error causado por delta y K, así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, justamente ahora vamos a ver qué hacemos con esta función, con esta. ¿Qué hacemos? Este valor más delta y K nos causa problemas, pues. Nos causa problemas. Por supuesto que sí. ¿Cómo quisiéramos eliminar esto de esta función? Para ello vamos a utilizar las series de Taylor. ¿Se acuerdan que antes? Pero adicionalmente a eso hay que estudiar, van a ir a estudiar, van a investigar sucesión de valores, series, el principio de la inducción matemática y los artificios matemáticos. Les di esa tarea. Y ahora vamos a utilizar serie de Taylor. Por eso decimos, recordemos que las series de Taylor para función implícita a dos variables, eso es lo que sucede aquí dentro,
de estos paréntesis puede ser escrita de la siguiente manera. Taylor, para función a implícita a dos variables. La primera variable es y más k, y la segunda variable es x más h, donde aquí podemos ver con absoluta claridad que k y h están cumpliendo una función. ¿Cuál es la función de ellos? El de ser parámetros, porque las variables en sí definitivamente son y x. Entonces, este valor de k nada tiene que ver con los valores de k a k, sí, nada tiene que ver. Y h, peor. Nada tiene que ver. Es una expresión humana de la serie de Taylor para función implícita. Dos variables, considerando que toda serie es infinita. Va a decir infinito valor. Pues, a partir de aquí, a partir de aquí, infinito, simplemente vamos a decir simples. ¿Dónde el residuo? Después de n términos, ¿no es cierto? Porque estamos empezando en 0 hasta n-1. Entonces, es residuo, podemos decir esta manera. Si lo mismo un real, el que se aplica a la función donde debemos necesariamente introducir teta y escribir, por lo tanto, y más teta k x teta h. Y donde teta es menor a 1. Entonces, esta expresión de las series de Taylor con su correspondiente residuo son una expresión genuina de series de Taylor. Sin lugar a dudas, y sin lugar a ello, ¿dónde está? Aquí está un término, dos términos y el residuo. A la izquierda estará nuestra función. Y para escribir lo que está a la derecha, utilizaremos vale h. Inmediatamente miramos aquí y comparamos con esto y decimos, h vale 0, señor. Correcto. H vale 0. ¿Cuánto vale k? Este valor de k. Ese valor de k vale delta y k. Bien, dicho esto, al aplicar o calcular esta sumatoria, decimos 1 sobre el factorial de 0, 1. N vale 0. Aquí arriba esto es 0. Cualquier cosa elevado a 0, 1. Entonces tenemos 1 por 1 multiplicado por la función. ¿Y dónde se calcula la función? Por supuesto que en y asterisco y x sub. Entonces, el primer sumando está desarrollado.
Vamos al siguiente sumado y decimos 1 dividido entre 1, porque ahora n es 1. Este valor es 1 y este sumando es 0. Entonces, aquí 1 quiere decir simplemente k. ¿Cuánto vale k? Delta y k. Y ahora aplicamos la función, el cálculo de derivada parcial de la función respecto de y. Y eso expresamos diciendo f sub y. Para nosotros, todo sub es derivada parcial. ¿Aplicado dónde? En yx. O sea, en yk asterisco y xk. Y eso es lo que hemos anotado aquí. Delta y k ya sabemos de dónde viene. Más, ahora vamos a escribir aquí el residuo. Si entendemos de esa manera, este signo más y estos puntos suspensivos no sirven para nada. Incluso podemos decir que están de más, porque el residuo toma en cuenta todo lo que falta. Consecuentemente, tenemos que ser absolutamente claros en nuestro análisis. Absolutamente claros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? 1 sobre el factorial de 2. Lamentablemente, eso falta aquí. 1 sobre el factorial de 2, que es igual a 1 medio. Ese es un error, es un faltante. Por supuesto que sí. Entonces, ahí vamos a anotar el faltante, que es igual a ver, aquí 2 y aquí 1. ¿No es cierto? Entonces tenemos 1 sobre el factorial de 2. ¿Cuánto vale el factorial de 2? Vale 2 de 2. K elevado al cuadrado, aquí está, y la segunda derivada de la función f respecto de y, que es f y. Y por dentro va a ser yk asterisco más teta por k, que es delta y, k, coma x, k, ya que h es 0. Entonces, aquí tenemos la representación de esta función. ¿Qué dice nuestro análisis? Si nosotros vamos a nuestro gráfico teniendo en mente delta y k, no estamos yendo al gráfico para distraernos, sino para analizar en función de delta y k. Entonces, llevamos en mente delta y k y vamos al gráfico una unidad de distancia. O sea, 1. La distancia entre x sub 0 y x sub m es 1, para empezar. Y por lo tanto, no. Y además, no por lo tanto, y además, h es un milésimo. H es un milésimo de distancia. Entonces, eso quiere decir que aquí hay h, aquí hay h, aquí
aquí hay H, aquí hay H, aquí hay H y a lo largo hay H. Y cada uno de ellos es una distancia de 0.01, un milésimo de distancia. Entonces, podemos concluir es un milésimo de distancia. Este en magnitud será mayor a este. Para facilitarme, he agarrado este dibujo y lo he traído aquí abajo, ¿no? Aquí está. Para facilitarme, para escribir el modelo matemático. Entonces, dado este escenario, podemos presumir que delta YK es un valor menor a H. Y por supuesto, con la distancia de X sub 0 es menor a H. Entonces, volvemos a nuestra función recientemente obtenida. Entonces, delta YK, que es un valor pequeño elevado al cuadrado, es mucho más pequeño. Supongamos que delta YK sea igual a H, igual a un milésimo. ¿A qué es igual delta YK al cuadrado? ¿Alguien me puede decir? Si H es un milésimo, ¿a qué es igual delta YK al cuadrado si delta YK es igual a H? ¿Cuánto vale? En el desarrollo manual, estoy pensando en computadora. Sin embargo, en cada paso se introducen otros errores, por ejemplo, errores de redondeo. Hemos ignorado estos factores. Aún así, continuaremos nuestro análisis de la siguiente forma. Bueno. En consecuencia, tenemos la ecuación 4, también con tres componentes, un componente, un componente, un componente. Y la ecuación 5, un componente y otro componente y el tercer componente. Esa es nuestra realidad hasta la ecuación número 5. Y su pequeña conclusión al pie de mi pantalla, que espero que ustedes estén observando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguramente podría surgir aquí una pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
¿no es cierto? ¿Dónde estamos apuntando? Sencillo. Estamos haciendo análisis numérico y posteriormente haremos cálculo numérico. Y, por supuesto, viene la pregunta, ¿no? Observación y análisis numérico. En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos, no. Aquí ya tenemos un valor de delta y EK más 1. Queremos bastante. Hemos avanzado bastante y hemos llegado en delta y sub 2, que significa avanzar una vez más hasta aquí, significa, ¿dónde está eso? Aquí está, sub 1, simplemente este valor voy a reemplazar por este. Y he utilizado de manera sencilla, elemental, la ecuación número 5 delta y sub 2. Muy bien, lo dejamos acá. Después viene delta y sub 3 y después viene delta y sub b. Y a partir de eso desarrollamos 7 y desarrollamos 8, con lo que termina nuestro modelo matemático. ¿Qué requiere? Explicación. Pueden hacer su captura de pantalla e ir a observar un poco lo que está en esta pantalla, que termina con la elaboración del modelo matemático expresado por las ecuaciones 7 y 8. Muy bien, jóvenes. Terminamos la clase en este momento. Si no hay preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Hasta mañana. Muy buenas tardes.